Porque no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntarnos y preguntar. Por eso me da mucho gusto que esté con nosotros la antropóloga Marta Turok, porque tenemos algunas preguntas que tienen que ver con ese mundo que está causando problemas, estragos en algunas zonas de nuestra cultura, que es la apropiación de los textiles de los pueblos originarios por grandes marcas comerciales. Gracias, Marta. Un gusto acompañarte, Javier. Yo encantado. Marta, ¿qué está pasando? ¿Hay más interés, digamos, de estas grandes corporaciones por los diseños de los pueblos originarios? ¿Es nuevo o ya tiene tiempo? Yo tengo un dicho, cuando lo étnico se puso de moda, surgió la apropiación cultural. No es en la búsqueda de nuevas formas y nuevas expresiones culturales, de pronto voltearon, dijeron, ay, qué bonitos los dibujitos artesanales. Y ¡fum! Y sí, también hay empresas mexicanas que lo vienen haciendo y desde antes. Bueno, y hay artistas. Yo estaba pensando la otra vez, por ejemplo, en Picasso, toda la apropiación que hizo de la cultura africana o de las Así culturas es, africanas. sí. Nada sí, más que es otro sentido. le dio otro sentido. Y No comercial, artístico. No, así es. Y que además hizo que el mundo de los coleccionistas se volteara a ver y buscara ese arte africano original. También original, claro, apoyó el surgimiento de un mercado de arte, del llamado arte africano o del arte primitivo entre comillas, claro. ¿no? Y eso no ha pasado en el caso de los textiles mexicanos. Pues hagamos un repaso del caso Isabel Marant. A ver, hagamos ¿no? un repaso. Porque hay varios escenarios de apropiación. No es lo mismo, no es parejo. No es parejo. Entonces, el caso Isabel Marant, que surge en el 2016, que Susana Harp va a dar un concierto en Estados Unidos, entra a una tienda muy reconocida, ve la blusa a lo lejos, que es de Santa María Tlahuitoltepec. Ella ha trabajado mucho con el Centro de Capacitación Musical, se emociona y dice, ¡ay, mis paisanas están aquí! Y están se acerca, claro. y que encuentra la etiqueta Isabel Marant, de quien nadie sabía nada. Yo había tenido ahí un asunto con ella cuando asesoró a una escuela de diseño de la Casa de Francia en México. Entonces medio sabía yo el nombre, pero nunca me imaginé que venía a también ver cómo se inspiraba en lo mexicano o lo indígena. Entonces, bueno, pues regresa y dice, oigan, aquí hay un problema. No pasa mucho, pasan 6 meses, vuelve como las redes lo vuelven a agarrar y la segunda vez empiezan ya la comunidad se organiza, en Oaxaca los invitan a que hagan una declaración, se sienten indignados, ya empieza el asunto a brincar, incluso hay picketing, hay afuera de la tienda de Marant en Soho, se forma un grupo en defensa de los derechos indígenas y afuera de la tienda, y el pobre gerente les dice que no es así, etc. Entonces, ¿qué es lo que hizo Isabel? Fue a Tláhuac y la debe de haber visto en Oaxaca. Le gusta la blusa. La compra. Va a Tláhuac, la compra. No dice ni pío, no dice quién es la autoridad o con quién me pongo de acuerdo, no. Se la lleva a la India y la reproduce 100% en la India. Tenemos que ir a un corte y regresamos contigo. Es muy interesante lo que nos estás comentando. Les recuerdo que estamos con la antropóloga Marta Turok, hablándonos de un caso muy específico de apropiación de los diseños de los textiles mexicanos. Entonces se van a la India, dices. Ella lleva la blusa a la India. ¿Y por qué no la hizo aquí si le importaba y quería mantener, digamos, la calidad que tenía? ¿O no le importaba la calidad? No, lo que pasa es que ella le mete un poquito de corte y confección, ligero, sí, y cambia la tela.
Y en la India, el bordado de esa blusa en particular de Santa María Tlahuiltoltepec se hace a mano con una máquina de coser de pedal. Entonces las mujeres hacen el dibujo y luego lo van llevando. Entonces es bordado a mano con máquina, apoyada por una máquina. Y esa máquina, que es una puntada que le llamamos de cadenilla, existe en la India. Y en la India hay millones de mujeres que necesitan trabajo y que quizás te cuesta $1 por día. Wow. Mientras que el costo de vida en México es más alto. Quizás en mano de obra ganan lo mismo, pero hay otros costos asociados. Entonces, ni siquiera se han planteado las grandes empresas hacer las cosas en México, que son otros ejemplos, ¿no? Total, con todo esto, pues vemos que la comunidad indignada dice, es que no se acercó a nosotros, no nos preguntó qué significa la blusa para nosotros. Ni le importó, le gustó nada más. Sí, así es. La vio como negocio. Sí, como dibujos, como motivos, incluso la forma de la blusa. Ese es un caso. El otro caso, los otros casos, los demás casos, digamos, que es lo más común, es me gustan los dibujos, otra vez los diseños, los fotografío, los escaneo y los imprimo sobre diversos soportes. Que ya es otra Mascadas, corbatas, tela para bolsa, sobre curpiel y hago cositas, recuerditos. Y es vista la iconografía como un elemento de diseño totalmente, en los dos casos, totalmente desprovisto ya de su significado para la gente que lo hizo. Es un robo finalmente. Y no piden permiso. Entonces, bueno, cuando uno se aproxima y les dice, oye, pero ¿por qué no pediste permiso? Es que no hay a quién. ¿Y por qué lo hiciste? No hay aquí ni hay comunidades enteras, ¿no? Entonces, también yo leo, siempre que sale uno de estos casos, me pongo a ver en redes qué dicen las personas. ¿Y por qué no lo patentan? ¿Es culpa de la comunidad indígena que no lo patentó? ¿Por qué no lo registran? Es un total desconocimiento, porque si analizamos los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial, que son las dos grandes marcas y patentes y derecho de autor, nacieron para proteger los derechos individuales o los derechos corporativos, pero la comunidad no es una corporación, es un colectivo. Y no han encontrado, no han podido en la UNESCO y la OMPI desatorar el asunto de derechos colectivos. Pero es un problema a nivel mundial. Es a nivel mundial, sí. Y es con medicina tradicional, con conocimientos, con muchas cosas. Lo que estamos viviendo con el textil es una de varias situaciones de derechos. Entonces son como dos trenes que vienen de frente, ¿no? Occidente con sus derechos, su OMPI, sus derechos, su INPI, Indautor, y las comunidades que A, tienen otro concepto de propiedad, y B, que lo que buscan es que se reconozca el derecho colectivo. Entonces me dicen, bueno, pero hay gente que tiene el don y que tiene que destaca dentro de la comunidad. Ellos, ¿por qué no pueden registrar sus diseños? Y les decimos, mientras la base creativa es colectiva y tú al ver el objeto puedes identificar a una comunidad, a una etnia, claro, a una comunidad, primero va lo colectivo y después puede ir el don y el reconocimiento individual, no al revés. ¿Y los gobiernos por qué no han intervenido con más decisión en este asunto? Yo siento que es la primera vez ahora que se ha formado grupos de trabajo. Antes más bien se lavaban las manos. En el asunto de Isabel Marant, con todo el respeto que se merecen las instituciones, lo que buscaron fue como decir, no, aquí no se rompió ninguna ley porque pues, la ley no lo abarca. Miraron otra parte. Sí, dieron la vuelta. Ahorita hay grupos de trabajo y yo creo que tenemos que empezar por mirar hacia adentro de la comunidad. La comunidad tiene que establecer las primeras reglas. Claro, y se la sacan muy fácil las grandes firmas diciendo que le rinden un homenaje a las comunidades, ¿no? Pero finalmente lucran
Y las ganancias no les comparten a las comunidades, se la quedan. No hay ninguna propuesta de retribución, que sería lo que estaríamos buscando. Ok, tú lo tomaste, firmaste un acuerdo, en ese acuerdo la comunidad te dice, pues tú tendrías que hacer algo de beneficio común, por ejemplo. Claro. Hubo un ejemplo con Hermés, donde la comunidad que seleccionaron le dieron unos 5,000 euros para arreglar la escuela. El problema ahí fue que intervienen dos manos, el que hizo el dibujo de otra de las comunidades dentro del municipio y la que bordó. Y entonces brincó el que hizo el dibujo y dijo, no, los que dibujamos son los hombres. Y tuvieron que ponerlos a prueba y teóricamente iban también a beneficiar a la escuela colectivo de esa primera comunidad. Entonces sí, es complicado, es complejo, por supuesto. Pero si les ¿Y qué interesa vamos a funciona, hacer? claro, Claro, pues hay que entonces solucionarlo. cruzarnos de brazos y decir no se puede hacer nada. Que sigan haciendo lo que quieran. No, la idea es vamos buscando ejemplos exitosos, vamos buscando comunidades que tienen un buen grado de organización interna, que puedan hacer su decálogo de acuerdos para que las empresas sepan, sabes que puedes ir a tal comunidad porque con ellos vas a poder negociar. ¿Sí hay casos de estos? Todavía no, sí hay casos de organización interna, varias comunidades del Valle de Oaxaca, que se rigen por usos y costumbres. Y entonces ya tienen reglas internas. A veces también hay problemas internos y hay, como en todos los lugares, pero tenemos que pensar positivamente. Que se está trabajando una ley o dos leyes o tres leyes, sí, pero yo creo en los acuerdos, en buena publicidad. A Isabel Marant no le vino bien la mala publicidad. Bueno, ninguna firma, por supuesto. Vuitton no le vino la mala publicidad y tampoco a Carolina Herrera no le vino bien la mala publicidad. No, yo creo que entonces, ninguna, con alguien que sí se acerque a estos equipos de trabajo y que podamos decir, miren, sí hay una manera, sí hay forma. Yo quiero pensar en el círculo virtuoso y que la ley después ya vaya cayendo en su lugar. Se ha querido adecuar lo colectivo a las leyes de propiedad privada y yo siento que no. Yo creo que es cosas diferentes. Totalmente diferentes. Y qué bueno, dices que se están trabajando de otra manera las propuestas precisamente para construir este entramado jurídico y social para que sea en beneficio de las comunidades. Me sorprende mucho todo esto, pero bueno, pues qué bueno que caminan de alguna manera. Es que hay comunidades donde no están unidos, donde no hay espacio, no han habido espacios de acuerdos. No han llegado siquiera a eso. No han llegado siquiera a eso. Y es un riesgo para ellos también, por supuesto. Sí, y yo siento que a veces la amenaza ayuda a que se junten y a veces un buen acompañamiento. Mira, al juntarse, al encontrar mecanismos de que todas las partes salgan beneficiadas, entonces se puede negociar. Pero si no, todo se va a atorar. Otros 20, 30 años y esperemos que no. Esperemos que no. Digo, esa es una parte importante que tiene que ver con los derechos y el uso de estos diseños, pero también hay otro sentido más profundo que no podemos dejar de lado, y es que muchos diseños tienen significados especiales para cada comunidad. Hay diseños que son rituales, ¿no? O son para ciertas cosas. Pues no solo el diseño. Yo cuando trabajé en la comunidad de Magdalenas, que hoy en día le llaman Aldama en Chiapas, hice mi tesis sobre el huipil ceremonial de Magdalenas y mi maestra me daba nombres, pero no se sentó conmigo para decirme, mira, de corridito, este es el significado del huipil. Yo usé técnicas de la semiótica, de la antropología simbólica, de varios marcos teóricos para decir, pues aquí está la estructura de este huipil y finalmente es una elegía a la lluvia, al maíz y al frijol. O sea, son como códices. Códices, sí.
textos textiles. En algunos lugares se ha perdido el sentido que le da unidad, pero todavía hay mucha información. Quizás en bandas, a veces sí completo. Las triquis hablan de su huipil. Las triquis usan un huipil de lana y algodón que llega casi a los pies y tienen, todos sus diseños están en unas franjitas y dicen que es el ciclo de la mariposa, desde que nace la mariposa hasta que muere la mariposa. Y ese es el sentido de ese huipil. Entonces, hay diseños que tú puedes ver de manera individual, aislada. Yo hago un llamado siempre, veámoslo en un contexto, preguntemos sobre lo que llaman los mitos de creación, cómo se formó el universo, el sol, la luna, las deidades, qué es lo que es importante en esa cultura y seguro que va a aparecer en la iconografía de los huipiles. Entonces son síntesis de procesos culturales bastante complejos. Sí. Sí. No es simplemente un diseño que se les ocurrió aislado, bonito. No. En los huipiles de Oaxaca, por ejemplo, siempre hay un diseño y de Guerrero, de las amuzgas, hay un diseño diferente aquí. Esto es importante, el corazón es una ventana al interior, al exterior, también es una protección para la mujer que lo usa. A veces tienen aquí con listones o con un bordado una forma solar. Entonces la mujer está en el centro del universo cuando se pone el huipil. Y todo esto es lo que yo creo que nos puede ayudar a comprender que estos significados se siguen pasando con mayor o menor grado de que lo sepan todas, a lo mejor no lo saben todas las mujeres. Pero hay que divulgarlo, tiene Pero sentido. hay que divulgarlo. Ahora, el riesgo ahí es que entonces lo toman y te lo cuentan. O sea, si en el momento en que se vuelve a tomar con un fin comercial y te cuentan la historia, yo te pregunto a ti, Javier, ¿y qué pasa en ese momento? Ay, pues fíjate que este huipil tal y tal y tal y tal. Entonces, si adquieres un objeto o una iconografía impresa y te cuentan la historia. Yo no quiero ya decir que no vale, qué bueno que por lo menos se va transmitiendo el hecho de que hay una importancia y hay un significado. Que no llegue a ser algo así como una pieza de arte conceptual, entonces. Tenemos que ir a un corte, Marta, y estamos contigo. Les recuerdo que estamos conversando con la antropóloga Marta Turok y nos está compartiendo ese conocimiento que tiene sobre los textiles mexicanos, que realmente cada vez me asombra más, lo que no había visto con detenimiento, y yo creo que no soy un caso aislado. Me decía Susana Harp que parte del conflicto en las comunidades era precisamente ese uso que se le daba a diseños que tenían como cosas muy exclusivas para días determinados, para funciones, digamos, exactas, y no con otros fines, ¿no? Y daba, por ejemplo, el caso de grupos de rock que de repente ponen algunos elementos de estos en su vestimenta y ponen detrás la imagen de María Sabina, ¿no? Con unas veladoras. Ella decía, se subvierte totalmente el sentido de esa manifestación cultural. Sí, lo que estamos haciendo en ese momento, pensamos que estamos siendo respetuosos, pero estamos tomando los elementos aislándolos y quitándoles su significado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también en ese sentido y sobre todo a las comunidades, ¿no? Porque son las que realmente les dan sentido a este tipo de trabajos. Y no solo el área textil, como decía, sino también pues, la alfarería. Sí, Bueno, los mismos adornos, ¿no? Sí, han habido casos donde se toma una olla de barro o una cazuela, se interpreta en plata y se registra en el INPI y luego dices, bueno, entonces ya los del barro ya no lo van a poder hacer porque esta empresa la registró o demanda a otra empresa que también la hizo en plata.
Y hay un asunto también muy importante. La cultura no es estática y tenemos casos donde también está cambiando la indumentaria. Se están transformando algunos de estos elementos de iconografía. Por ejemplo, pienso en las guaves, ¿no? Que antes de que llegara la carretera, pues aparecían la yunta de buey, pero de pronto aparecía la avioneta o el helicóptero en su iconografía, lo que estaban viviendo. Y yo por eso soy muy cuidadosa y digo, no tomemos los elementos aislados. Si el conjunto de esa prenda nos sigue diciendo, esto es guave o icot, es ese conjunto el que le da el sentido de identidad. Con todo y avioneta. Con todo y avioneta, o bicicleta, o motocicleta. Bueno, se están integrando, lo integran. Sí, así es parte de la cultura viva. Así es, y ellos deciden. Ellos saben hasta dónde y qué elementos pueden caber en esa representación. Así es. Entonces, no olvidar y no pensar que lo que estamos buscando nosotros es que las cosas no cambien. Sí, claro que cambien, bajo sus propias reglas. Y por eso es tan difícil decir que registren sus diseños, porque no se trata de eso. Se están modificando. Pero ellos sí culturalmente saben los límites de ese marco de referencia que tienen. Sí, así es. Qué interesante. Yo creo fervientemente en que los que hemos trabajado en la investigación, los que de alguna manera queremos que el beneficio llegue a los creadores y a los productores, podemos caminar junto con y acompañar a los procesos de los grupos étnicos. También hay mestizos. Uno de los diseños que tomó Carolina Herrera se inspiró en el zarape de Saltillo, que bueno, que también se hace en Tlaxcala, porque los tlaxcaltecas anduvieron ahí acompañando a los españoles, donde hay un origen no tan definido, pero que vino ya a través de 100, 200 años a identificarse como saltillo, saltillero, y hoy en día es más mestizo que indígena. Sin embargo, habla México, habla zarape, habla bandas de colores difuminados o matizados, y tú lo ves y lo reconoces. Totalmente, pero entonces urge que se haga esta estructura jurídica o legal para darle mejor salida a este tipo de artesanías, porque otro factor de riesgo es la migración fuerte que están teniendo estas comunidades a Estados Unidos para sobrevivir, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la zona de donde se hacían los diablos de Ocumichu, que de repente se fueron todos los hombres, se quedaron algunas mujeres, algunas siguieron con esa tradición y otras de plano se dedicaron a otra cosa. Sí. Podemos perder esas zonas, ¿no? También. Sí, es como un diagnóstico. Tienes que hacer un diagnóstico, una radiografía. Son situaciones caso por caso. Tienes que ver, en el caso de Ocumichu, realmente los hombres no han sido los alfareros, son las mujeres. Las mujeres, fíjate. Entonces, bueno, ahí hay menos riesgo. Sí, porque son las que se quedan. Son las que se quedan y siguen produciendo. Ha habido 2 o 3, 4 hombres, cuando mucho, a lo largo de los últimos 40, 50 años, que entraron a hacer la alfarería o son los que salen a vender. Pero la mayor creatividad, salvo el que desarrolló los diablitos, que sí fue un hombre, Vicente Marcial, pero vestía de mujer. Tenía muchas atribuciones que en las comunidades indígenas tienen manera de resolverlo internamente, de reconocer, como los mushes del Istmo de Tehuantepec. Y Vicente Marcial tenía su parte femenina estaba desarrollada, estaba aceptado en la comunidad, y fue él a quien se le atribuye los primeros diablitos. Antes hacían silbatos y figuras de mujer y unos toritos. Entonces, qué interesante, hay que ir llevando, hay que tener este conocimiento de cómo ha evolucionado, cómo se produce en un momento dado el arte popular. En Tenango de Doria ya los hombres que están regresando de Estados Unidos están bordando. Con otras cosas en su imaginación también. También, y las mujeres dicen, son requete buenos. Fíjate. Una cosa antes de terminar, Marta. La gente que está interesada, digamos, en preservar, en
permitir que siga teniendo este dinamismo también, este tipo de expresiones culturales, ¿qué tendríamos que hacer? La gente común, no las autoridades, no los empresarios. Pues lo primero es desarrollar el ojo, el tacto, de tal manera que cuando estamos viendo algo impreso, no es real. O sea, esto ya fue tomado y apropiado por alguien. Claro. Entonces decir, a ver, entonces me voy hacia lo que sí produce la gente. Y acercarnos y decir, bueno, entonces en vez de comprar una mascada de 1,000 pesos, puedo comprar un cuadro bordado o aplicado a un cojín o bordado en una blusa, que incluso generalmente me va a valer un poco menos que lo que hace la gran empresa ya, porque tiene su nombre y sus gastos de producción. Irme acercando más, no regatear, por favor, no regatear. No les regateamos a estas grandes marcas. Claro. Y entonces, ¿por qué si les regateamos a la persona que ocupó 3 veces más o 4 veces más esfuerzo para hacerlo? Eso hay que contemplarlo y siempre buscar irnos a la fuente y apoyar a la fuente, no a los que están, los copistas. Sí, a los que hacen homenajes sí. Con sombrero ajeno. Pues muchas gracias, Marta Turok, por compartirnos todo esto, por darnos muchas pistas y muchas certezas a partir de tu conocimiento. Gracias, Javier, un gusto. Y a ustedes los esperamos el próximo lunes, después del noticiero en Debate 22.